El sistema financiero actual se basa, digamos, en un incumplimiento monetario, porque usted, como bien sabrá, hasta el año 71 el dólar americano estaba respaldado por cada dólar, cada 35 dólares que se emitían estaban respaldados por una onza de oro. Esto hasta el 71, en el que el señor Nixon, de manera temporal, porque vivimos una temporalidad en este hecho, él dijo que de manera temporal suspendía el respaldo del dólar con respecto al oro. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel va a volver a jugar o jugará algún papel el oro en el sistema financiero internacional? Yo no hablaría tanto de respaldo como ancla. El respaldo no era tanto que en Fort Knox hubiese un montón de barras de oro, que no uno, sino algún gobierno pudiese ir allí a cambio de dólares conseguir esas barras, pero no era el público en general, no más que los gobiernos. Francia sí reclamó su oro al final. Francia podía, pero no es tanto que los billetes estuviesen respaldados como que había un límite automático al exceso de emisión. Y como bajo Johnson, el presidente Johnson se hizo una guerra contra la pobreza y una guerra en Vietnam, y todo ello con crédito o con billetes, entonces al final tenía que saltar el sistema. El centro de un sistema de moneda papel es que tenga un ancla, es decir, una limitación institucional al exceso de emisión. Y eso puede hacerse relacionándolo con el oro, o también puede hacerse relacionándolo con una regla, como es la regla del Banco Central Europeo ahora, de que la inflación no puede pasar del 2%. Bien, entonces esa regla es una manera, o la unión al oro, es una manera de atar las manos a las autoridades monetarias. Bien, pero esto no nos basta. No nos basta porque este es el sistema que se llama clásico, de patrón oro clásico, por el cual había un tipo de cambio fijo entre la moneda y el oro. En el caso clásico, que es el del Reino Unido, una libra esterlina papel equivalía a un soberano, a una moneda de soberano. Y entonces ahí sí que se podía ir a la ventanilla en el Banco de Inglaterra, dar papel, recibir soberanos y viceversa. Entonces ese es el clásico y el tipo de cambio está fijo, 1 por 1 o 4,5 por cada onza. Pero después hay otro tipo de patrón oro. Es el patrón oro en el cual el tipo de cambio no es fijo, sino que se permite a todo el mundo usar el oro o también usar pagarés de oro a voluntad o los billetes del banco. Entonces, como digamos, monedas paralelas, sin un tipo de cambio fijo, fijado por el mercado, y sin que ninguna de las dos sea legal tender, sea la obligación de curso legal, ese es un sistema de patrón oro que poco a poco se va a imponer, porque la gente pierde la fe en los billetes, y entonces quiere refugiarse en otro tipo de moneda, no porque tenga un cambio fijo por los billetes, sino porque le produzca mayor tranquilidad. Entonces creo que veremos, es muy posible que veamos, no ya que corran monedas de oro, pero sí que corran pagarés en oro o depósitos o títulos de depósito de oro, y que esos vayan en paralelo con las monedas nacionales. Bueno, en Malasia, de hecho, el antiguo primer ministro de Malasia, Dr. Mahathir, él abrió la veda para implantar las monedas de oro a través de curso legal en los países árabes. De hecho, se ha hablado de un dirham de plata y un dinar de oro, otra vez de implantar otra vez estas monedas. Y en el norte de Malasia, en el estado de Kelantan, ya circulan las monedas en los comercios, monedas de oro y de plata. O sea, ya está sucediendo esto. Es muy importante que el tipo de cambio no sea fijo. A ver si se me entiende. Si uno dice, pues una moneda de oro equivale a tanto dinero papel fijo, y una moneda de plata también tiene fijo eso, entonces hay un cambio fijo entre plata y oro, eso no es sostenible, porque el precio de la plata y el precio del oro cambian. No debería tener un valor nominal, ¿verdad? No deberían tener un valor fijo. En tiempos del patrón oro, el principio del patrón oro, la plata era 15,5 a 1, era el tipo de cambio. Ahora debe estar en 75 a 1 con el oro. Por lo tanto, los sistemas bimetálicos no funcionan. Pero lo que yo insisto es que más que pensar en hacerlo de curso legal,
es dejar a la gente que use el oro y los certificados de oro libremente. Entonces, que haya un sistema paralelo por el cual, si el euro no me, bueno, si el dracma no me ofrece confianza, pues uso el euro dependiendo de los contratos. Normalmente cuando se habla de patrono se impone un precio. Creo que eso al final es muy difícil y que la mejor manera sería el uso espontáneo de ambas monedas. En estos momentos estamos viendo que las capas, por decirlo, las capas tectónicas del poder económico se están desplazando digamos que de Occidente hasta Oriente. En el último sistema financiero, en Bretton Woods en el 44, cuando se establece el sistema de Bretton Woods, fueron 44 países los que decidieron esto, pero claro, estamos en el año 2000, vamos a centrar en el 2012, y el mundo ya no es el de los años 40. Entonces hoy en día existen países como China, como Rusia, como India, Brasil, son enormes potencias mundiales. ¿Qué papel van a tener estos países en un nuevo sistema financiero y qué tipo de influencia puede tener esto? Siempre distingo entre lo que es el poder político y lo que son las transacciones económicas. El poder político se une a transacciones económicas cuando el Estado se aprovecha del progreso, se aprovecha de las nuevas ideas para usar a través de los impuestos o a través de una balanza de pagos artificialmente positiva, hacer un tesoro y con ese tesoro construir portaaviones y crear un ejército. Pero esa es una historia distinta, porque no es China la que está abriéndose paso en el mercado internacional, son los chinos, las empresas chinas. Y no son los Estados Unidos, es Apple. Es decir, tenemos esa visión antigua, mercantilista, de que la política es una cuestión de bloques de poder. Solo es una cuestión de bloques de poder cuando hay un abuso de la política. Normalmente no tiene por qué ser así. Segunda reflexión. Estábamos todos de acuerdo en que los pobres tenían que mejorar de vida. Y el que los países pobres vayan adelante debería dar razón o causa a nuestra alegría. Y no a decir, ¡ay, qué horror que vienen los chinos! Bueno, al contrario, no hay nada mejor para un país que tener un vecino rico. Si Marruecos fuese como Francia, nosotros viviríamos mejor. La idea, la interpretación política del mundo económico, con sus G20, sus G4 y sus historias, es un error profundo de concepto. Son las familias, las empresas. Los estados no producen, tienen su ejército, pero no producen. Los que producimos somos la gente normal. Y a lo mejor estamos en Hong Kong, a lo mejor nos vamos a Brasil, si nos dejan, si los estados nos dejan. Entonces, no es que hay un cambio tectónico quizá desde el punto de vista del poder político y militar, pero no del poder de las ideas y de los inventos. Pero sí económico. No hay poder económico, eso no existe. Es decir, IBM es un poder económico. Efectivamente. Bueno, IBM está aquí o está allá. Y Warren Buffett acaba de comprar unas acciones en IBM porque cree que le han dado un buen plan. Pues podría haberlas comprado en SAP. La idea de ver el sistema económico como un sistema de poder es una deformación periodística y política. Y no es así como funciona la economía. Vamos a ver, por ejemplo, se dice, España no es competitiva. ¿Cómo que no es competitiva? ¿Qué es España? No hay España, no es productora. Es decir, si un amigo mío recientemente fue a Siberia a inaugurar una refinería, una compañía española, en Siberia. Entonces salió al lado del río Amur, que al parecer es mucho más ancho que el estrecho de Gibraltar, que separa China de Rusia, y en la capital de aquel sitio, que era una capital bastante pobretona y tal, salió a la calle y ¿qué había allí? Una tienda de mango. ¿Qué es eso? Un cambio tectónico, ¿no? Es una empresa que está allí. Es decir, esa deformación de ver la economía en términos de poder es un error. No es en términos de poder. Si esta compañía me hace la competencia, yo voy y la compro para que no me la haga. No. En economía es si me hace la competencia, yo invento otra cosa.